Estamos en Hablemos Derecho. Recuerden que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difundimos la cultura de la legalidad, algo que hacemos el día de hoy, por supuesto, con un tema bien interesante y que, como ustedes ya lo vieron, es la gestación asistida, y para ello tenemos una experta que ya la presentaron, es la doctora Irene López Follé, es de la Facultad de Derecho, por supuesto. Doctora, un placer que esté usted aquí con nosotros. Gracias, maestro Chacón, muy amable. No, hombre, la verdad es que cuando empezamos a anunciar que usted iba a venir, yo creo que tiene muchos fans ahí, muchos alumnos en la Facultad de Derecho, y la gente se emocionó y seguramente van a estar viendo en vivo o en las reproducciones más adelante esta transmisión, porque el tema además es interesante, ¿no? Así es, la maestro. Gestación asistida. Así es. Hoy en día estaba leyendo un artículo de usted precisamente en donde decía que tenemos una disyuntiva. Por un lado hay, siento yo, personas, adolescentes que tienen hijos, quizás sin la madurez necesaria, ¿no? Y entonces muy fácilmente tienen hijos, pero también hay otro lado que es de mujeres profesionistas que por alguna situación retrasan el tema de la maternidad y después se va haciendo más complicado el poder tener un hijo por cuestiones biológicas. Entramos en ese problema en donde mucha gente no puede tener un hijo. Infertilidad, cuestiones de edad, muchos factores, ¿no? Pero hay un tema que es la gestación asistida, cuando para los que no son abogados se les pide a una persona que geste, es decir, se fecunda el óvulo y se le implanta. Hay muchos métodos, ahorita me va a platicar usted, y bueno, tiene el embarazo una tercera persona, ¿no? Ese embarazo termina, nace el producto y por supuesto se debe entregar, ¿no? Que ahí vienen las implicaciones. Platíquenos qué es la reproducción asistida y todo lo que implica, por favor. Claro. Bueno, la gestación asistida es un método de reproducción asistida y que puede llevarse a cabo en dos casos concretos. El primer caso específico es la disociación, o sea, se caracteriza por la disociación entre la madre biológica y la mujer gestante. Puede ser el supuesto de una mujer que padece infertilidad, es decir, que no puede llevar a término el embarazo, pero sí tiene óvulos que son fértiles. Entonces se utilizan sus óvulos, se realiza una fecundación extrauterina fuera de su útero, la unión de su óvulo y del espermatozoide de su pareja o de un hombre tercero que no conoce, ¿sí? Para obtener el cigoto, la célula huevo, que será transferida al útero de una mujer diferente, para efecto de que ella, bueno, una vez implantado el embrión, sobrelleve el embarazo, dé a luz al recién nacido y lo entregue a quien es la beneficiaria de la técnica. Que ahí está el tema, ¿no? Alguien tiene un bebé, 9 meses dentro de su útero y después lo tiene que entregar. Sí, por eso hay serias implicaciones, no solamente legales, bioéticas también. Y bueno, hay otro caso que es todavía mucho peor, porque deriva de la esterilidad de la mujer beneficiaria de la técnica. Es decir, una mujer que no puede tener descendencia de ninguna manera, no tiene óvulos fértiles. Entonces, ella requiere de una tercera mujer para que a ella se le insemine artificialmente. Esta es una técnica que se lleva a cabo dentro del cuerpo de la tercera, de la persona ajena bueno, de quien va a recibir al recién nacido, ¿no? Se le insemina artificialmente y ella con sus propios óvulos. Entonces, ella es también la madre biológica. Claro. Va a sobrellevar el embarazo y va a dar a luz y, por supuesto, entregará al recién nacido. Que ahí es la implicación, porque no va a ser
la que quiere el bebé finalmente, la que pide el apoyo, Sí. no va a ser mamá biológica, ¿no? La que es biológica, pues es la que puso el óvulo, ¿no? Así es. Y la que gestó, ¿no? Sí. Grandes implicaciones tiene esto. Claro, claro. Platíquenos. Bueno, desde el punto de vista civil, ¿no? La forma como se instrumenta, hay dos legislaciones, bueno, tres. Dos entidades federativas en las que se regula esta técnica. Es en Tabasco, desde 1997, tiene 22 años de regularse, y en Sinaloa, y de una forma velada en el estado de Querétaro. Pero donde realmente se ha aplicado ha sido en Tabasco. Tiene muchos años. Y bueno, ¿cómo se instrumenta legalmente? Mediante contratos que son de prestación de servicios, lo cual es también bastante absurdo. Sí, claro. ¿Sí? Porque un servicio implica, bueno... una contraprestación. Además, un servicio es un vocablo que tiene que ver con el ámbito económico, con una persona que está de alguna manera que es profesional, que tiene una especialización técnica, que tiene una habilidad, un ingenio para prestar algún servicio. Y la maternidad, la gestación, pues no es un servicio, es una cuestión biológica, natural, ¿no? Y además podría estarse cosificado al producto, ¿no? Si es producto, si es una consecuencia de una prestación de Claro. servicios, entonces, pues sí, podría eso violar derechos humanos. Por supuesto, tiene graves implicaciones en violación de derechos fundamentales. Claro que se cosifica a la mujer gestante, al propio recién nacido. El objeto principal del contrato pues es el recién nacido, ¿no? El objeto del contrato es complejo, porque en principio pueden ser las improntas genéticas, las células, con posterioridad el embrión, que es hasta la semana 12, después el feto, después el recién nacido, la propia mujer gestante por el útero. Entonces tiene implicaciones muy serias, ¿no? En este sentido, las personas nunca podemos ser objetos de los contratos, sino sujetos de los contratos, ¿no? Claro. El ser humano está fuera del comercio, entonces el objeto, sin duda alguna, es ilícito, entonces se actualizaría una nulidad absoluta, no puede tener efectos jurídicos. Sin embargo, se hace. Sin embargo, mucha gente cree que es una necesidad. Hay gente que pues será su última opción, su única opción para poder tener un hijo propio. Y bueno, pues lo justificará así, ¿no? Lejos de si estamos a favor o si estamos en contra del tema, yo creo que es una realidad y mucha gente ya lo hace, independientemente si está regulado o si no está regulado. Yo creo que ya se hace, ya es una realidad en nuestro país. Sin embargo, pues las implicaciones son mayores. ¿Cuándo cree usted que se debe utilizar o que se está utilizando este tipo de reproducción asistida? Me platicaba en los dos ejemplos, ¿no? Pero ¿hay alguna estadística de en dónde se utiliza más, en qué casos? Platíquenos un poco. Pues no, en realidad yo le voy a decir, soy contraria a esta técnica porque tengo mucho tiempo, muchos años estudiándola. He hecho trabajo de campo, no solamente soy investigadora de escritorio, he conocido incluso a mujeres que han intervenido en esta técnica, he visto las graves implicaciones en la realidad y me parece gravísimo, ¿no? Es incluso delictivo. La Ley General de Salud incluso prohíbe el comercio de células, de órganos, de fetos específicamente, en el artículo 327, en el 462, fracción segunda. Entonces, una legislación local que está como la de Tabasco, por ejemplo, la de Sinaloa, que incluso se contrapone contra otros
presupuestos normativos del propio cuerpo normativo, por ejemplo, civil de Tabasco y del Código Familiar de Sinaloa, que es donde se regula, ¿no? Y también en contra de una ley federal como es la Ley General de Salud. Entonces, es delictivo. Además, es un tema de trata de personas. Sí, las implicaciones que puede tener eso, porque se trata de que no sea un tema de lucro. No se puede lucrar, no se debería lucrar con estos temas, la maternidad gestante. Sin embargo, pues habrá quien diga, oye, voy a llevar a un producto de la gestación durante 9 meses, no voy a poder trabajar adecuadamente, no sé, necesito dinero, ¿no? Bueno, es que realmente no puedes ser altruista. O sea, si lo vemos, lo analizamos, las mujeres que alguna vez hemos estado embarazadas, ¿verdad? Bueno, pues es un desgaste físico, emocional, te cambia por completo la vida, el cuerpo, bueno, son múltiples factores, ¿no? Entonces, ¿quién se va a embarazar de forma altruista y además para no recibir absolutamente nada, ningún tipo de contraprestación? Por eso cuando quienes están a favor de esta técnica, quienes manifiestan que tiene que ser con fines altruistas, pues me parece que es una falacia, que no, en realidad no puede ser verídico esto, ¿no? Siempre tiene que existir de por medio un beneficio económico, si no, ¿cuál va a ser el incentivo de una mujer gestante? Sobre todo por quiénes son las mujeres gestantes en la práctica. Pues no lo sé, quizá un familiar, pero normalmente es alguien que necesita dinero y que dice, pues es que yo así puedo ganar dinero, me van a pagar, me van a cuidar, todos los gastos médicos van a correr por parte del quien lo solicita, y aparte podría tener un beneficio económico. Sin embargo, esa contraprestación podría ponerse en un contrato. O sea, si vas a realizar tú la gestación y yo te voy a pagar tanto, ¿y eso sería lícito? No, claro que no. El Código Civil de Tabasco, por ejemplo, contempla que la única contraprestación es la aportación de los destinatarios de la parte contratante de la técnica, de aportar un seguro de gastos médicos mayores a la mujer gestante. O sea, no tiene sentido. En realidad, la contraprestación económica es un hecho, pero es una contraprestación que se recibe extracontractualmente. Okay. ¿No? Okay. Al margen del contrato. Totalmente. No se ponen las cláusulas, no. Pero sí es una realidad, ¿no? Por eso es un tema de trata de personas, porque si hay un tráfico ilegal de personas, entonces no se puede comerciar con seres humanos, ¿sí? Tenemos unos mensajes, Lisette Vilchis dice, qué orgullo, definitivamente la mejor, siempre actualizada, y Elizabeth García Ramírez dice felicidades, les agradecemos. Por supuesto, hagan sus preguntas, aquí estaremos pendientes de ellas y vamos a intentar contestarlas. Este tema de vislumbrar el tema de la maternidad subrogada, como sé que usted equivocadamente señala que se ha equivocado el término. Sí. Pero que mucha gente lo conoce así, ¿no? Sí. Y seguramente lo van a entender de esa forma. ¿Cómo poder diferenciar entre una trata de personas y un servicio un poco tachando en la ilegalidad a lo mejor, o quizá que no esté bien regulado, pero ¿cómo hacer la diferencia entre estas dos figuras? Porque la trata de personas sí ya es un tema de lucrar con la vida, con el trabajo de una persona, ¿no? Bueno, maestro, le puedo decir que el trabajo de campo que yo he hecho en Tabasco sí tiene que ver con un tema de trata, porque desde la forma como se capta a las personas, ¿no? Con una publicidad engañosa, pancartas en Tabasco desde Villahermosa hasta las rancherías más lejanas con alquila tu vientre,
de 50 a 100 mil pesos. ¿De verdad? Claro, claro. Entonces, con personas que viven en esas comunidades con 20 pesos diarios, pues 50 mil o 100 mil pesos, pues es un aliciente para tomar esta técnica como un modus vivendi. La legislación de Tabasco, además, no limita la práctica de este método a una sola ocasión, sino que lo pueden hacer en varias oportunidades. Entonces sí es un modus vivendi para mujeres que viven en precariedad, porque ¿quiénes son las mujeres gestantes? Pues aquellas que viven en las rancherías, que incluso pertenecen a las comunidades indígenas, aquellas mujeres pobres que no están empoderadas, porque quienes están a favor de esta técnica manifiestan que las mujeres podemos hacer uso de nuestro cuerpo, sí, pero las mujeres que estamos empoderadas, ¿no? Pero no mujeres en estado de precariedad, que lo hacen en virtud de una necesidad económica, ¿no? Porque entonces ahí es otro tema. Y que además ellas son las que tienen el menor beneficio. Esta técnica está comprobado que en Tabasco lo han tenido que aceptar las propias autoridades. Cuesta aproximadamente $150,000. Un solo caso, ¿no? Entonces, estamos hablando que son 3 millones de pesos aproximadamente. Y esos 3 millones de pesos, quienes los reciben, o sea, quienes se reparten el dinero, pues son propiamente las clínicas que están avaladas por el propio gobierno, quienes reciben los permisos, las autorizaciones de la Secretaría de Salud, los propios funcionarios, pero la mujer gestante es alguien que va a recibir 10,000 pesos mensuales, a lo mucho 100,000 pesos. Y son cosas que no se dicen, pero todavía una de las causas de mortalidad de las mujeres en este país es el parto. Entonces, créame que yo por eso estoy totalmente en contra. No creo que deba ser regulado, ¿no? Porque entonces es un tema delictivo. Es como que, bueno, pero ya se da, se tiene que regular. A mí me lo han dicho en diversos foros. Bueno, también los asesinatos en nuestro país tienen lugar y no por ese motivo vamos a regularlos. El tema del aborto también es una situación así que motivó el regular el aborto y permitirlo claro. Antes de las 12 semanas. Pero bueno, tiene además implicaciones emocionales, ¿no? Yo no quiero pensar que alguien gesta, durante 9 meses tiene un producto de la concepción y después lo tenga que entregar. Y ahí entramos al punto de quién sería la madre gestante, o no sé si llamarle madre, pero sí, porque es la que hizo todo la labor porque estuvo ahí en su interior este producto de la concepción. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene? Yo creo que hacer algo muy fuerte el desprenderse de un producto de la concepción, de un bebé, después de tanto tiempo, ¿no? Por supuesto, biológicamente se sabe que durante el periodo gestacional las mujeres generamos un nexo biopsíquico, primeramente con el embrión, posteriormente con el feto, hasta el alumbramiento. Entonces, no solamente implica el tener un vínculo genético, sino que también se genera un vínculo por los estados emocionales de la mujer, por su alimentación. Entonces, ella puede sufrir graves trastornos emocionales y no obstante estar vinculada a entregar al recién nacido. En Europa, básicamente, los países del primer mundo prohíben esta técnica entendiendo que se generan graves trastornos emocionales en la mujer gestante. Entonces, quienes somos los países en donde se permite, somos los países en desarrollo. ¿Sí? En los pocos países que se permite en Europa, la Comunidad Europea ha determinado que no se le puede vincular a la mujer gestante a entregar al hijo que ha alumbrado, que si ella decide quedarse con él, se lo puede quedar y ya las personas
que iban a ser los destinatarios de esta técnica podrán repetir en contra de ella, en dado caso, pero no la vinculan por ese trastorno emocional que puede sufrir. Lo cual es ser muy fuerte, ¿no? Tanto tiempo llevando a una persona y después tenerlo que entregar, pues sí hay un choque ahí emocional importante. Nos habla Bren Rom. Doctora, buenos días. La Suprema Corte se ha pronunciado respecto de la maternidad gestante, nos pregunta. ¿Ha habido alguna pronunciación por parte de la Suprema Corte? Yo que sepa, no, porque pues no está debidamente regulada y salvo en estos estados de Tabasco y Sinaloa, hubo en la Ciudad de México un intento, ¿no? De una ley de maternidad subrogada. Platíquenos. Así es, esta ley incluso fue aprobada, pero ya no fue publicada. Sí, realmente no ha sido aplicada, ¿no? Que es un caso además muy raro de una ley que siendo aprobada no es publicada, y qué bueno que no la publicaron, porque bajo ninguna circunstancia creo que deba de ser regulado. Así como, por ejemplo, en el Código Penal se prohíbe expresamente la práctica de la clonación, a mí me parece que de la misma manera se debe prohibir la práctica de la gestación asistida. Ok, seguramente habrá gente que no esté de acuerdo y que tendrá sus razones. Normalmente unas razones emocionales de que no puedo tener hijos y esta es una opción, bueno, pues intentarlo podría ser válido para esas personas. Sin embargo, viendo las cosas en un contexto amplio, sí tiene muchas implicaciones, ¿no? El hecho de lucrar, el hecho de cosificar, el hecho de el trauma psicológico que puede tener el entregar al producto de la concepción, sí es claro, una implicación importante, ¿no? No, por supuesto. Es un tema muy grave. Realmente hay quienes nos hemos convertido en activistas de este tema, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos muchos años estudiándolo, sabemos las grandes implicaciones, tenemos conocimiento también de lo que ha ocurrido en otros países. Hay países como la India, donde se ha convertido en uno de los negocios más grandes, la entrada de aproximadamente $2 billones anuales por la práctica de esta técnica en la India, ¿no? Entonces, y así ha cambiado de países, por ejemplo, luego Tailandia, Nepal, México también. Es muy grave. Y el problema es que se pretendía ser extensivo y regularlo a nivel federal para que pueda ser practicado en todas las entidades federativas. Me parece que eso pues no puede ser factible. Está complicado. Alguien por ahí nos está preguntando si que está haciendo un tema de un diplomado o una maestría en Derechos Humanos y le pide el apoyo para que le recomiende un tema de tesis. Por supuesto, claro que sí, me puede escribir a mi correo o a mi Facebook y con muchísimo gusto, claro. Muy bien, Maye Gutiérrez y Elizabeth García Ramírez, Brendún, que es lo que ya comentábamos de la Corte. Sigan mandando sus preguntas, seguramente aquí habrá unos minutitos todavía para contestarlas. Velasco Dani, increíble participación de la doctora. Y bueno, pues aquí estamos. Ya tenemos casi que cerrar el programa. Platíquenos algo que nos haya faltado. Yo sé que hay muchas cosas que decir, pero ¿qué le gustaría comentar? Bueno, pues un llamamiento al gobierno actual en el sentido, porque ya hay un dictamen que fue aprobado en el Senado de la República para la ley de salud, ¿no? La ley general de salud. Pues para incorporar 2 preceptos normativos en la ley general de salud en los que se permite la gestación asistida con sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, esto pues generaría graves consecuencias a nivel federal, la permisión de la técnica en toda la República Mexicana. No es un tema progresista, es un tema de violación de derechos humanos, no puede permitirse, no puede regularse, incluso tiene que prohibirse, o sea, la regulación tiene que ser en el sentido de prohibirse, pues hacer un llamamiento muy especial a los legisladores, ¿no? Nosotros hemos sido
lo digo porque con otras compañeras que trabajamos este tema, con Kasia X, que también es una chica que en Europa ha escrito de esto, fuimos a la Cámara de Diputados hace 3 años a pues hacer ver a los legisladores que no pueden legislar respecto de esto, ¿no? De las grandes implicaciones y que ha tenido además en otros países. Ok, pues ahí está el tema. Yo creo que seguramente vamos a seguir hablando de él porque hay muchas implicaciones y bueno, hay que estar pendientes de este dictamen del Senado. No sabemos qué vaya a pasar. Sí hay un poco la tendencia, la idea de que se apruebe, pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar. Igual ven este programa y a lo mejor cambian de opinión algunos senadores, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Doctora, un placer. Gracias, maestro. Muy amable. No, hombre, cuando guste, aquí es su casa y bienvenida, por supuesto. Le agradezco muchísimo la invitación y un saludo a todos. Muy bien, amigos, esto ha sido todo. Les deseo que tengan un gran día. Debo decirles que estamos un poco esperando sus consultas, sus mensajes, sus comentarios y estamos reclutando a prestadores de servicio social. Tenemos clave 2019 de la UNAM y bueno, tenemos convenio con las principales universidades. Si ustedes quieren aprender a litigar, si ustedes quieren ayudar a la defensa de los derechos humanos y sobre todo apoyar jurídicamente a personas en situación de vulnerabilidad, son bienvenidos en el Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Y bueno, pues no me queda más que despedir este programa, que vamos ahorita con Michelle, que nos va a ayudar a cerrar. De entrada les doy y les pido, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Recuerden seguirnos aquí en Facebook con sus consultas y comentarios y nos vemos el próximo jueves.